antecedentes, el título es, como ya lo dije, acciones de prevención en la reducción de los siniestros viales. Vamos a pasar al punto número 1, que son los antecedentes históricos de los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito se conocen probablemente desde que el hombre empezó a trasladarse de un lugar a otro. Sin duda, cabe imaginar encuentros entre dos bueyes o dos camellos, o el atropellamiento de un peatón por un jinete. Pero en el orden de las tribulaciones que afligían a la humanidad, estos sucesos ocupaban un lugar muy inferior. Es interesante señalar que que la era bacteriológica coincide casi con el desarrollo de la motorización y de los sistemas del tráfico rodado. Inevitablemente, ello dio lugar a que se concediera más importancia a las enfermedades transmisibles sin considerar demasiado el incremento que iban tomando los accidentes por vehículo de motor como causas de defunción. Se concibieron métodos de salud pública para combatir las primeras aflicciones naturales. Ahora es necesario enfrentarse al problema que plantea esa última epidemia creada por el hombre. ¿Cuándo se produjo el primer accidente de tránsito en la historia? No sé si podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Bueno, ese fue. En el año 1896, creo que está en la siguiente, pasará a la historia no solo porque se impuso la primera multa, sino porque desgraciadamente también se contabilizó el primer muerto, exacto, ahí está, por accidente de tráfico por un automóvil con motor. El día 17 de agosto, Richter Driscoll se encontraba junto a Crystal Palace, en Londres, cuando un vehículo, que aunque declaró que se encontraba a 6 kilómetros por hora, todo pareció indicar que superaba esta velocidad. La arrolló cuando pasaba con su hija May. Este resultado fue fatal, porque Bridget murió como consecuencia del accidente a la edad de 45 años e inició la enorme lista de fallecidos por por accidente de tráfico, que hoy sigue siendo uno de los problemas más graves del mundo. ¿Qué es la seguridad vial? La seguridad vial es el conjunto de estrategias, acciones y medidas que garantizan el buen funcionamiento de tránsito, evitando accidentes y priorizando la vida del operador, conductor o caminante. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad vial? El objetivo principal de la seguridad vial es prevenir accidentes y prevenir las fatalidades. Ejemplo, vamos a tomar como ejemplo un accidente de tránsito fatal o un accidente de tránsito con consecuencias fatales. Estas palabras significan accidente con muerte. En la jerga de accidentología vial se utiliza la palabra fatal. Esto significa muerte, sea del peatón o conductor. Ahora bien, cuando digo jerga, no me refiero a la replana, que es el lenguaje que utilizan la gente del AMP, sino a la modalidad lingüística especial que utilizamos los profesionales peritos en accidentología vial. Definiciones de un accidente de tránsito. Definir algo tiene cierta complejidad. El diccionario de la Real Academia Española dice: definir, fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una cosa. En consecuencia, intentaremos señalar las definiciones más claras, exactas y precisas respecto al accidente de tránsito. Un suceso eventual involuntario en que intervienen al menos un vehículo circulando por la vía y en el que resultan lesiones a las personas y daños en las cosas. Otro punto, toda falla en el sistema vial ocasionada por conductores, pasajeros, peatones o ambientales como vías y vehículos. Otra definición, suceso negativo producido por un vehículo en circulación o un peatón por resultado de daños materiales y o lesiones o muertes. De las definiciones enunciadas, se deduce que el accidente ocurre
por fallas humanas y ambientales, con consecuencias materiales, lesiones o daños. Vamos a pasar a la tipología de los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito ocurridos con mayor frecuencia son de los siguientes tipos. Si pasa a la siguiente diapositiva y atropello. Es cuando un peatón es impactado por un vehículo en movimiento. Hay una diapositiva donde están justamente los ejemplos de los tipos de accidente de tránsito. Caída del pasajero. Generalmente pasajeros que por pérdida del equilibrio caen desde un vehículo. Colisión. Impacto entre dos vehículos en movimiento. Choque. Impacto entre un vehículo en movimiento y un elemento fijo del terreno. Esto es cuando choca, no sé, con un poste, un árbol, una casa, como lo dice el mismo concepto, un elemento fijo. Volcamiento o volcadura. Es cuando el vehículo rota sobre su eje longitudinal. Eso se da cuando el vehículo rueda puede ser en un precipicio o en cualquier otra vía. Otro punto es despiste. Es cuando el vehículo sale de la vía sin que se medie la voluntad del conductor. Ejemplo, un vehículo a velocidad en una curva por efectos de neblina, alcohol, etcétera, saliéndose o lluvia, saliéndose de la misma. Incendio. Destrucción total o parcial de un vehículo por la acción del fuego. Colisión múltiple. Hay intervención de dos o más vehículos y un peatón. En cadena. Son accidentes entrelazados entre sí. Exacto, ahí están, justamente ahí están los ejemplos, considerando cada uno de ellos como consecuencia del anterior. Generalmente ocurren en vías de tránsito rápido. Ejemplo, vamos a tomar como ejemplo, mire, cuando un vehículo colisiona en la parte trasera de otro, el vehículo que se encontraba delante de él y ese a su vez choca adelante por impulso del choque primigenio. Casualidad de los accidentes de tránsito. La premisa que los accidentes ocurren según la llamada ley de multicasualidad nos exige explicarla. Tras un accidente siempre hay más de una causa. Falla. Ejemplo, un vehículo transitando a velocidad imprudente por acción incorrecta del conductor. Puede ser esto por condiciones del clima adversos, por un ambiente inconveniente o un vehículo con frenos en malas condiciones. Se produce un atropellamiento. ¿Fue posible evitar este accidente? La respuesta es afirmativa. ¿Cómo? El conductor debió adecuar la velocidad a las condiciones ambientales adversas y a las deficientes condiciones de los frenos, a fin de poder controlar el vehículo ante el riesgo de atropellamiento. Un conductor preventivo tal vez no habría salido a la vía sin reparar previamente los frenos y mirar que todo el que esté en orden, que todo el vehículo esté en orden. Conclusión. Como conclusión tenemos que en todo accidente hay causas que si no son corregidas o evitadas, permiten su ocurrencia. ¿Podrían evitarse los accidentes de tránsito? Un accidente tiene varios impactos para la logística, pero todos tienen una cosa en común, señores. Podrían evitarse. Pero realmente un accidente de tránsito es un evento impredecible. Entonces, de ser así, ¿cómo se actúa de forma preventiva ante algo que parece tan impredecible? Es necesario demistificar dos premisas para comprender nuestro papel en la seguridad vial. Visibilidad de los accidentes. Bueno, la primera es que los accidentes no son tan impredecibles. Y para eso aplicaremos la pirámide de Dupont. ¿Qué es la pirámide de Dupont? La pirámide de Dupont es una herramienta visual. Ahí en una diapositiva está la pirámide de Dupont.
Es una herramienta visual utilizada en la gestión de seguridad laboral para representar la relación entre incidentes y lesiones en un entorno de trabajo. La idea detrás de la pirámide es que por cada incidente menor o casi accidente que ocurre en un lugar de trabajo, hay un número proporcionalmente menor de incidentes más graves y una gran cantidad aún menor de lesiones graves o fatales. Antecedentes históricos de cómo surgió la pirámide de Dupont. Eh, el estudio original fue desarrollado en la década de 1930 por Herbert Henrich, conocido como pionero en la seguridad laboral. Él mismo presentó la primera pirámide en su libro industrial Accident Prevention, en el que este concepto se denominó Ley de Henrich. Este estudio fue el resultado de un análisis de los informes de accidentes presentados a una gran compañía de seguros estadounidense, en el que Henrich analizó alrededor de 75.000 accidentes de trabajo y concluyó que por cada accidente grave existían 29 accidentes que causaban lesiones menores y 300 incidentes que no causaban lesiones, llegando así al parámetro 1, 29, 300. Ley de Henrich. Un accidente con muerte o lesión grave. 29 lesiones leves. 300 lesiones leves. De acuerdo con la investigación de Henrich, las causas predominantes de los accidentes se encontraban entre las siguientes. Personalidad del trabajador. Error humano en la ejecución del trabajo. Práctica de actos inseguros. Condiciones inseguras en el lugar de trabajo. En la década de 1960, Frank Bill Girón amplió los estudios de Henrich, analizando alrededor de 1.750 accidentes de 297 organizaciones, de 21 tipos de empresas diferentes, con datos de aproximadamente 3.000 millones de horas, hombre, de exposición al riesgo. A diferencia de Henrich, Beer también incluyó los accidentes que involucraban las pérdidas patrimoniales y daños al medio ambiente. Este estudio dio lugar a la pirámide de Beer, con la siguiente proporción: 1, 10, 30, 600. Es decir, que por cada lesión grave habría 10 lesiones menores y 30 accidentes sin lesiones. Perdón, ¿me están escuchando? Ah, sí, ya se te Sí, dice sí la estamos escuchando. Bueno, muy bien, voy a continuar. Pero con pérdidas patrimoniales, daños a la propiedad, eso te dice que está congestionado. 600 incidentes o casi accidentes. Pirámide de Beer. Un accidente con muerte o lesión grave. 10 lesiones leves. 30 accidentes sin lesiones. 600 incidentes o casi incidentes. Y para finalizar, hablaremos del último estudio que queremos destacar, la pirámide de Dupont. Mientras que Henrich y Beer centraron sus trabajos en las pérdidas que podían generar indemnizaciones, Dupont buscó enfocarse en la prevención de los riesgos. Para ello, la pirámide de Dupont considera las desviaciones en la siguiente proporción: 1, 30, 300, 3.000, 30.000. Es decir, por cada fatalidad habría 30 accidentes con baja, 300 sin baja, 3.000 incidentes o casi accidentes y 30.000 desviaciones. Esta es la pirámide que consideramos para el resto del artículo cuando hablemos de cómo poner en práctica este estudio aplicado a la prevención de accidentes de tránsito. Pirámide de Dupont. Una fatalidad, accidente con muerte. 30 accidentes con baja. 300 accidentes sin baja.
3.000 incidentes, casi accidentes, y 30.000 desviaciones. Los estudios que dieron lugar a las pirámides son instrumentos valiosos para mostrar la gran importancia de registrar los eventos relacionados con la seguridad y tratarlos de manera rápida y adecuada, haciendo la gestión de riesgos. Por ejemplo, un evento de fatiga del conductor en la gestión de su flota debe considerarse como muy grave y se deben tomar acciones de forma inmediata. Dormir al volante durante unos pocos segundos puede ser fatal, considerando que una velocidad de 80 kilómetros por hora, el vehículo recorre 22 metros en solo un segundo, y en 5 segundos serían más de 100 metros a ciegas. Las pirámides hicieron posible entender visualmente de forma sencilla y didáctica la clasificación de la gravedad de los accidentes, incidentes y desviaciones, reflejando lo que realmente sucede durante la conducción. Cuando se produce un aumento en la cantidad de desviaciones e incidentes, desafortunadamente se puede esperar que le siga un accidente más grave. El nivel de tolerancia al riesgo afecta directamente la estadística de accidentes e incidentes de las empresas. Es posible observar claramente que empresas con un bajo nivel de cultura de seguridad tienden a ser reacias, a emplear medidas de control de las infracciones y toleran altos niveles de riesgo. Sin embargo, en organizaciones con altos niveles de cultura de seguridad, la tolerancia es baja, ya que la inversión de medidas de control para reducir las infracciones y consecuentemente los riesgos naturales es necesaria. Factores de los actores de los accidentes de tránsito. El tránsito, señores, es un sistema compuesto por 3 elementos principales. Factor humano, puede ser conductores, pasajeros, peatones, vehículos ambientes, vías en señalización, tránsito, leyes, reglamento, condiciones climáticas. Como en todo sistema, estos factores son interactuantes. Y para que dicho sistema funcione, normalmente deben estar en equilibrio. La prevención, en consecuencia, la previsibilidad de los accidentes de tráfico está estrechamente ligada a la cantidad de riesgo al que se expone el conductor. Si se reduce la exposición del conductor a situaciones peligrosas, la cantidad de accidentes de tráfico tiende a disminuir. Esto implica tomar medidas preventivas, mejorar los comportamientos de los conductores y crear un entorno de conducción más seguro, lo que a su vez reduce tanto la frecuencia como la gravedad de los accidentes viales. Riesgos que producen accidentes de tránsito. Al analizar este tema, no podemos prescindir del concepto de riesgo. No hay actividad humana exenta de riesgo. Entendiendo por tal la probabilidad de ocasionar o sufrir un daño. Cuando no se ejecuta correctamente la actividad de la conducción vehicular, estamos enfrentados a un peligro de un accidente. Como se ha reiterado, las fallas o errores en el tránsito pueden producir un accidente. Tales fallas o errores son fenómenos naturales. En consecuencia, hay que tratarlos con acciones naturales de carácter técnico. Deben quedar al margen argumentos como mala suerte, la fatalidad, el destino, etc. Ya descrito los factores y causas de los accidentes de tránsito, se analizarán ahora, vamos a analizar los principales desde el punto de vista preventivo. Acciones para reducir accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son fenómenos que ocurren con mucha frecuencia en el Ecuador, en el Perú. La mayoría de ellos pueden ser ocasionados por imprudencias. Hay algunas acciones que puedes tener en consideración para evitarlas. Acciones para quienes conducen.
Evitar el consumo de alcohol y drogas, ya que pueden disminuir tus reflejos y capacidad de reacción. Mantener una distancia adecuada con el vehículo de adelante para poder reaccionar ante situaciones inesperadas. Sigue las normas de tránsito como señales y semáforos y respeta los límites de velocidad. Utilizar siempre el cinturón de seguridad y asegúrate que los niños tengan asientos adecuados para su edad y tamaño. Realiza las revisiones periódicas de tu vehículo, es muy importante, incluyendo los frenos, las luces, los niveles de líquido, neumáticos, o sea, verificar que el auto esté en buen estado. Evitar distracciones al volante. Ahora que realmente se usa mucho el teléfono, el celular que estamos manejando, estamos contestando el teléfono, eso es fatal. Si conduces una motocicleta, asegúrate de llevar un casco de protección adecuado. Ahora, acciones para los peatones. Caminar por las aceras en el lugar de los carriles de bicicletas o calzadas, ¿no? Respetar los semáforos al cruzar la calle. Hay personas que, bueno, que ven que cuando está vacío la pista, algo, ¡pum!, se meten. Eso hay que evitarlo. No sé si puede poner el anterior. Antes de cruzar, debemos asegurarnos y mirar en ambas direcciones, especialmente en los pasos de peatones sin semáforos. Y ojo, prestar mucha atención a los vehículos que estén girando. Bueno, acciones para los ciclistas. Utilizar un carril para bicicletas cuando esté disponible, porque es un poco difícil. O en su defecto, ocupa el centro del carril en la calzada. Mantén una trayectoria estable y evita zigzaguear. Hazte visible utilizando luces y ropa reflectante. Respeta la señalización vial y cede el paso a los peatones. En el tránsito, un conductor está enfrentándose frecuentemente con riesgos derivados del ambiente o entorno en que se desarrolla su actividad. Su conducta preventiva, como se ha analizado, deberá en esos casos cumplir como mínimo la siguiente pauta: saber reconocer el riesgo, conocer la acción defensiva preventiva, actuar en consecuencia y con rapidez. Prevención de riesgos de tránsito. Los riesgos ambientales o del entorno más comunes son del clima, de visibilidad, de la vía, del vehículo, del tránsito, del conductor. A continuación, vamos a analizar cada uno de estos riesgos y sus medidas preventivas. Riesgos derivados del clima. La geografía ecuatoriana nos presenta a lo largo de ella las más variadas condiciones de clima, zonas de extensa lluvia y zonas de extenso calor. Las condiciones climáticas que enfrentamos en la vía, calles o carreteras pueden afectar la conducción del vehículo, pueden influir en la capacidad de ver y ser visto en el control del vehículo. Estas condiciones pueden ser causa de accidentes. Los principales elementos climáticos que pueden ser riesgosos son la lluvia. Puede producir superficies de rodado, pavimentos, resbaladizos. Cuando es torrencial, no se puede ver, se deteriora la visibilidad. Cuando se producen charcos o pequeñas lagunas, se pueden mojar elementos eléctricos del motor al introducirse en ellos sin la debida precaución. Otro elemento climático riesgoso puede ser la niebla, en todas sus variantes, como neblina, garúa, agua, nieve fina, puede afectar seriamente la visibilidad, especialmente en la noche. El viento, cuando este es muy intenso, puede afectar la conducción, especialmente cuando es recibido en sentido lateral del vehículo. Acciones preventivas para evitar este riesgo. Conducir siempre de manera tal que no se pierda el control del vehículo, es decir, a una velocidad razonable y prudente. El vehículo tiene que estar, como se ha reiterado varias veces, en buen estado.
Y también buen estado físico y mental del conductor. Riesgos derivados de la visibilidad por luz. El conductor requiere de una buena visibilidad, la que se puede ver alterada por deficiencia en la luz natural o artificial existente mientras conduce. Así, durante el día pueden deteriorar la visibilidad del sol, el humo y factores climáticos. En la noche también puede ser encandilamiento en mal estado de los focos o alcance insuficiente de ellos. Y también los factores climáticos, como la lluvia o la neblina. Acciones preventivas para evitar este riesgo. Conducir a velocidad razonable y prudente. Mantener, como lo reiteramos siempre, el buen estado del vehículo y todos los implementos correspondientes. Buen estado de salud del conductor, especialmente en la visión. Riesgos derivados de la vía. Pueden provenir del trazado tipo de curvas tanto horizontales como verticales, de la clase y estado del pavimento, de la señalización incorrecto o inexistente. Acciones preventivas para evitar este riesgo. Conducir a velocidad razonable y prudente. No descuidar el buen estado del conductor. Estar atento ante las condiciones de las vías de tránsito. Riesgos derivados del vehículo. Señores, un vehículo en malas condiciones generales o particulares constituye un riesgo de accidente. Este puede fallar por un mantenimiento incorrecto que comprometa la normalidad del motor u otras piezas o accesorios, la dirección, no sé, los frenos, los neumáticos, el sistema eléctrico, las luces, los limpiaparabrisas, los espejos retrovisores, los cinturones de seguridad, etcétera. En condiciones anormales son causas de accidentes. Acciones preventivas para evitar este riesgo. Mantención general correcta y eficiente del vehículo. Se está reiterando. Mantención y reparación oportuna de los accesorios del vehículo. Riesgos derivados del tránsito. Las condiciones de tránsito, cuando conducimos, pueden tomarse adversas por situaciones como congestión vehicular, vehículos lentos o atracción animal, peatones, ciclistas, animales, vehículos de emergencia, etc. El riesgo se incrementa en la condición nocturna. Acciones preventivas para evitar este riesgo. Atención permanente del conductor. No olvidar hacerlo a velocidad razonable y prudente. Otro riesgo derivado del conductor, este riesgo no es atribuible exclusivamente a la acción incorrecta de quien conduce, sino más bien a la deficiencia que lo afecta en el transcurso del viaje. Esto puede ocurrir por cansancio, varias horas de conducir, por estados emocionales, por efectos del alcohol, medicamentos o drogas que van a contribuir a una incorrecta conducción y precipitar un accidente. Acciones preventivas para evitar ese riesgo. Incrementar la educación de tránsito. Preocupación por conducir siempre en las mejores condiciones físicas y mentales. Tener siempre presente conducir a velocidad razonable y prudente. Se han analizado las principales y más comunes riesgos a que está expuesto un conductor en las vías de tránsito. Un conductor seguro debe saber enfrentarlos, señor. Los que generalmente no se presentan aislados, sino combinados. En consecuencia, debemos entender que las posibilidades de accidente son mayores si no se presentan varios riesgos juntos. Como se ha hecho presente en las medidas preventivas descritas, hay un componente que es común a los diferentes riesgos. Conducir siempre a velocidad razonable y prudente. Hay dos elementos preponderantes en la prevención de accidentes de tránsito.
A través del análisis de causas de accidentes de tránsito y su prevención, se puede deducir la importancia del factor humano en relación al problema. Por esta razón, se analizan más en detalle dos elementos que son preponderantes en el tema que atañen al conductor. Estos son, no sé si puede retroceder la diapositiva, ahí cuando hay choques, conducta vial, concepto de velocidad razonable y prudente. ¿Qué es la conducta vial? Exacto. Esta se refiere a la actitud como conductor, ¿no? A ese respecto hay prácticamente unanimidad en atribuir a ese factor una principal importancia. Esta situación más o menos común, que la conducta de una persona sea distinta según esté conduciendo un vehículo o transitando como peatón. Este tema ha sido tratado por psicólogos e incluso por cineastas. Por ejemplo, si es una película de caricaturas, Motormanía, según los especialistas conductuales, este es un problema de personalidad en el que se tiene gran incidencia en la educación pertinente que recibe el conductor. Temerosos autores que han investigado los comportamientos de conductores concluyen que factores de la personalidad como extroversión, introversión y neuroticismo, control agregado a otros factores ambientales diversos, pueden aumentar en gran medida el riesgo de accidentes. Investigadores han deducido que hay una correlación entre la extroversión y el no acatamiento a la normativa de tránsito y los accidentes. De igual manera, características que aparecen con mucha frecuencia en los conductores que tienen una alta tasa de accidentes se pueden relacionar con la influencia en ellos en una intensa y extensa emocionalidad. ¿Qué es la velocidad razonable y prudente? El concepto de velocidad razonable y prudente no tiene cuantificación en kilómetros por hora. Será aquella que permita controlar el vehículo ante los riesgos y peligros presentes y los posibles. Es decir, cada conductor es responsable de asignarse su propia velocidad razonable y prudente en función de los conceptos ya enumerados y analizados. Conducción segura. Como corolario de los conceptos de educación vial y velocidad razonable y prudente, define lo que llamamos conducción segura de vehículos motorizados, cuyo objetivo principal es evitar, es decir, prevenir los accidentes de tránsito.